Chicas, chicos, estamos en la sección Vida Saludable y les quiero preguntar, ¿les ha pasado que cuando tienen un problema en casa, en la escuela o con sus amigos, a veces se sienten tan abrumados que durante días no pueden dejar de sentirse mal por eso? Eso sucede cuando nos enganchamos y nos dejamos llevar por nuestras emociones, a tal grado que ellas nos controlan a nosotros y nos hacen sentir literal como si estuviéramos atrapados. Atrapados en nuestras propias emociones. Qué desastre sentir que las emociones nos controlan a nosotros y no al revés, nosotros a las emociones. Y justo eso fue lo que le pasó a Susana el año pasado en la secundaria. Acompáñame a ver esta historia. El año pasado, Susana se peleó con su mejor amiga y se dejaron de hablar. El por qué es lo de menos. El punto es que cuando sucedió, 3 personajes aparecieron de golpe en su vida sin ser invitados. El señor Enojo, la señorita Apatía y la dama Tristeza. Al principio, Susana los rechazó de manera tajante, pues ni de chiste deseaba su compañía. ¡Largo! Nadie los invitó, les gritó con fuerza cuando los percibió y cerró la puerta en su cara. Pero como estos amigos son muy intrusivos, le dieron batalla a Susana, hasta que se colaron y se instalaron en su recámara como si fuera su casa. Nada que hacer al respecto, pensó Susana, y aceptó convivir con ellos aunque no fuera fácil. Primero, la invadió con fuerza el señor Enojo y le dio de regalo una intensa furia contra su amiga. Luego, la señorita Apatía se le trepó como garrapata y le obsequió cientos de ganas de hacer absolutamente nada. Finalmente, la dama Tristeza la arropó con su cuerpo y le regaló un largo y profundo abrazo que se le quedó pegado. Y así fue como Susana pasó del rechazo total de sus emociones a entregarse totalmente a la situación. Nada que lamentar, pronto pasará, pensó su mamá, que había estado siempre observándolo todo. Pero eso no sucedió. La visita se extendió por más de una semana, y cuando eso sucedió, la mamá de Susana, que era karateca cinta negra, decidió entrar en acción una mañana y sacar a karatazos a los amigos incómodos. El señor Enojo fue el primero en salir derrapando y echando chispas. La señorita Apatía alcanzó a esquivar la embestida y huyó velozmente. Pero la señorita Tristeza estaba tan abrazada a Susana que se quedó y no hubo de otra. Bueno, 2 menos ya es algo, pensó la mamá karateca, y acto seguido se llevó a Susana a trabajar al puesto del mercado de la familia con todo y su amiga Tristeza. Al terminar su jornada, Susana se fue a la escuela con una nube negra sobre la cabeza. Y luego en la tarde se fue a jugar fútbol con sus amigas vecinas, aún abrazada de su tristeza que no la había abandonado. Las chicas del fútbol, al verla llegar, reaccionaron con sorpresa. «Es oficial, Susana, te tiene atrapada la tristeza», le dijo la capitana. «Suelta esa emoción, querida, para que puedas seguir adelante», le recomendó la portera. «Pero, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago?», preguntó Susana y le recordó. «Mi mejor amiga y yo nos peleamos y eso es tan triste que ni ganas tengo de patear el balón». «Pues justo eso vamos a hacer», dijo la entrenadora. «Venga, guerreras, a la cancha. Toda su atención en el juego». Susana se obligó a hacerlo con todo y su amiga Tristeza a cuestas, pero después de algunos minutos notó que su estado de ánimo mágicamente cambiaba. Al terminar el partido se sintió renovada y decidió despedir a Tristeza. «Adiós, Tristeza». Le agradeció su presencia como una buena compañera, pues le hizo ver cuánto apreciaba a su mejor amiga y el dolor que le provocó mantenerse alejada. La triste historia de Susana al final no fue tan triste, pues ella aprendió que 1. Rechazar lo que uno siente no funciona. Y 2. Que apegarse a una emoción no es tan bueno, porque nos atrapa. Estamos con Emiliana Rodríguez. Ella es socia, fundadora y directora de educación de la Asociación Civil Atentamente. Tiene estudios de maestría en Mente, Cerebro y Educación en la Universidad de Harvard y licenciatura en Física por la UNAM. Es autora de 6 libros de educación socioemocional y conferencista internacional. Hola Emiliana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Oye, quisiera comenzar porque nos dijeras qué es la atención. La atención yo lo defino como un superpoder que tenemos
que nos permite de entre todos los estímulos que estamos, por ejemplo, viendo, escuchando, sintiendo, todos los que estamos pensando, ese superpoder nos permite concentrarnos en algo en particular mientras de alguna manera ignoramos lo demás que sucede. Un ejercicio muy sencillo para entender qué es la atención es, por ejemplo, si en este momento te pido que pongas atención a las sensaciones en tu palma derecha, ¿puedes hacerlo? Y luego puedes mover tu atención, por ejemplo, a lo que escuchas. ¿Puedes escuchar mi voz? Ujú. Ahora puedes sentir tu espalda. Sí. Bueno, pues justamente todo el tiempo estamos percibiendo por todos lados, pero lo que hiciste al mover tu conciencia de alguna manera, de tu mano a tu espalda, a los sonidos, es justamente un ejercicio de atención, seleccionar algunos estímulos de entre otros muchos que existen. Y con tantos estímulos que tenemos, sobre todo en un país en el que somos tan movidos y hay tantas cosas alrededor, ¿cómo podemos trabajar esa atención? Claro, hay muchas técnicas que de hecho ahora conocemos desde el aspecto, por ejemplo, de las neurociencias. La atención es una capacidad cognitiva, ¿verdad? Que nos ayuda, por ejemplo, a enfocarnos cuando estamos estudiando, cuando estamos escuchando a alguna persona en una conferencia, pero también es una capacidad que tiene mucho que ver con la regulación de las emociones. Una manera en que la entrenamos es, por ejemplo, atendiendo justamente las sensaciones en el cuerpo. Entonces, como dices, usualmente nuestra atención está muy dividida. Por ejemplo, por nuestras ideas, pensamientos, emociones, estamos viendo tanta información que tenemos y está como dispersa. Nosotros la podemos entrenar si voluntariamente hacemos ciertas pausas durante el día, por ejemplo, donde decidimos por unos cuantos minutos atender simplemente las sensaciones físicas de la respiración. Por ejemplo, podemos hacerlo ahora mismo si por un momentito llevamos nuestra atención de todos los estímulos a las sensaciones en el abdomen. ¿Sí? Y por un momentito sentimos cómo se expande cuando inhalamos y cómo se contrae al exhalar. Si notamos esa sensación física, a lo mejor el roce de la ropa, a lo mejor se aprieta un poquito porque tienes un cinturón, ¿verdad? Pero si notas esas sensaciones físicas y luego, ¿qué va a pasar? Pues te vas a distraer. Va a haber un sonido, un pensamiento y tu mente, ¡pum!, se distrae. Pero si cuando te distraes, lo notas y voluntariamente traes de vuelta tu atención a ese soporte que son las sensaciones físicas de la respiración, ¿sí? Ese ejercicio de traer una y otra vez mi atención que se distrajo, ese justamente es un proceso que te ayuda a entrenar tu atención. Y después la puedes traer una y otra vez, por ejemplo, a la lectura que estás haciendo. O puedes regresar la atención una y otra vez a la persona con la que estás conviviendo, ¿sí? Ese es el proceso por el cual ya sabemos que entrenamos de alguna manera el músculo de la atención. Y cuando tenemos problemas, ¿por qué solemos engancharnos con nuestras emociones? Justamente la atención tiene un papel súper importante cuando estamos en un conflicto y viene la emoción. ¿A qué le atendemos? Imagínate, por ejemplo, una situación en la que estás enojado o enojada por cualquier cosa, ¿no? Alguien te dijo algo, un amigo. Y entonces, ¿qué pasa con las emociones? Pues hay algo que no te gusta, te criticaron, por ejemplo, ¿sí? Y hay un proceso en el que la atención justamente se enfoca en aquello negativo que me dijeron y en aquello negativo de esa persona, ¿sí? Mi atención de todos los estímulos, ¡pum!, se va justamente a eso que me está molestando y además se generan pensamientos que refuerzan esa situación de conflicto. Entonces pienso, es que esta persona en realidad nunca me ha respetado y tampoco nunca me escucha. Siempre está viendo mis defectos y me lo está diciendo solo para hacerme enojar, ¿sí? Entonces la atención está enfocado en lo negativo, genera pensamientos y los pensamientos alimentan la emoción y por supuesto la conducta. Muchas veces si nos dejamos llevar por esos pensamientos, pues no ayuda, ¿verdad? Porque entonces nos metemos en el pleito. De acuerdo con los principales investigadores de las emociones y de la regulación emocional, las emociones tienen este proceso, algo que la detona, no una situación que detona la emoción, pero la atención que se enfoca justo en eso que la alimenta. Entonces, por eso también
tener la capacidad, por ejemplo, de mover nuestra atención de lo negativo o del pensamiento que la alimenta a las sensaciones en el cuerpo, podría ser, o a lo que me está diciendo alguna otra persona que balancea la situación. Eso me ayuda a regular las emociones y a poder estar un poco más abierto y en calma para enfrentar el conflicto. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que nos estamos relacionando de una manera negativa con alguna emoción? Como saben, ¿no? Las emociones en general pues no son ni buenas ni malas, tienen una función, ¿no? Una función evolutiva. Incluso el enojo pues puede ser útil cuando, por ejemplo, siento indignación porque veo algo negativo en el entorno. Pero se vuelven difíciles y justamente ya no son constructivas cuando, primero, mi atención, por ejemplo, está justamente enfocado en los aspectos como exagerados de la situación y cuando mi mente además está muy enfocada en yo, lo mío y para mí, ¿sí? Cuando estamos enojados y es un asunto destructivo, usualmente estoy pensando solo en lo que yo pienso que debería de ser, en mi bienestar, en los míos, y es muy difícil ponerme los zapatos del otro. Las emociones se vuelven destructivas o no nos ayudan cuando justamente en vez de ampliar mi perspectiva y darme información objetiva de la situación, al revés, la sesgan, la hacen chiquita o vienen con pensamientos distorsionados. Entonces, analizar mis pensamientos y qué tan objetivo es mi forma de interpretar, esa es una manera de evaluarlas. Y la otra es, por supuesto, con la conducta. Si la conducta que sigue a la emoción es una que tiende a la agresión, es una que no promueve ni mi bienestar, ni el bienestar de los que me rodean, pues ahí es también una clara señal de que esa emoción no me está ayudando a contribuir a mi bienestar, al de los demás, a la convivencia, en el aprendizaje. ¿Y cómo podemos desengancharnos de esa emoción? Cuando estamos en esa emoción, no es tan fácil desengancharse justo cuando estás en medio de la emoción. Para eso es muy importante entrenarnos también cuando no la estamos experimentando. ¿Y cómo es ese entrenamiento? Justamente, por ejemplo, hacer varias veces al día ejercicios de hacer pausas conscientes o de parar, donde paro mi actividad, atiendo cómo está mi cuerpo y cómo está mi mente, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Pero además recuerdo, por ejemplo, la importancia de atender la respiración, porque atender la respiración me ayuda también a calmar mi mente, a que todos esos pensamientos que vienen con las emociones, justamente, puedan asentarse un poco y tener una visión más clara de lo que está sucediendo. Entonces paro, atiendo qué me está pasando, recuerdo la importancia de calmar a mi mente, aplico una técnica que sería la atención al respirar y regreso a lo que estoy haciendo mucho más consciente y mucho más calmado. Si yo me acostumbro a hacer esto varias veces al día, me voy a dar cuenta más fácil cuando apenas está iniciando, por ejemplo, el enojo o el ataque de celos o el ataque de deseo o lo que te esté causando problemas, ¿no? Me voy a dar cuenta antes. Y dos, también si me entreno a hacer este tipo de pausas, también es más fácil que cuando estoy en medio de la emoción pueda parar un momento y al menos de esa manera evitar mi conducta dañina, ¿sí? Entonces, eso me va a ayudar es como una técnica de prevención o de control de daños, ¿no? Ya Ajá. siento la emoción, pero al menos puedo parar y no seguir una conducta que la empeore, ¿sí? Y con ese parar y poder además recuperar un poco de calma es lo que me da un espacio de libertad para tomar una decisión más consciente y más constructiva. ¿Y qué beneficios nos trae aprender a soltar esas emociones? Aprender a soltar esas emociones es realmente una de las técnicas como más liberadoras y que nos permite tomar mejores decisiones en la vida, porque las emociones, como te decía hace rato, pues vienen con todas estas historias y pensamientos sesgados que exageran, disfuncionales, ¿no? De hecho, Aaron Beck, que es el padre de la terapia cognitivo-conductual, dice que cuando estamos enojados, por ejemplo, 90% de la manera en que interpretas la situación es sesgada o exagerada. O sea, es como si estuvieras por ese momento con los lentes de la emoción que no te deja ni percibir adecuadamente ni tomar buenas decisiones. Cuando te das cuenta de esa situación y eres capaz de soltar la emoción,
de no dejarte arrastrar por esos pensamientos ni por esas conductas que te dicta, entonces tienes un espacio para tomar decisiones conscientes, ¿sí? Y así, pues eso te ayuda a tomar esas decisiones conscientes, por supuesto te ayuda a prevenir riesgos, pero te ayuda también a lograr tus metas y en general a ser más feliz. Qué interesante todo lo que nos cuenta la maestra Emiliana Rodríguez. Nos gustaría que nos mostrara algunas técnicas para aprender a focalizar la atención, pero antes vamos a ver esta cápsula. Esta ocasión hemos hablado mucho de aprender a desengancharnos de las emociones, pero en realidad, ¿sabemos qué es eso? En ocasiones nos toca vivir dificultades y situaciones adversas y experimentamos emociones incómodas que no podemos dejar de sentir. Son tan abrumadoras que pareciera que a veces nos rebasan hasta dejarnos atrapados. Entonces la vida nos plantea dos caminos. 1. Quedarnos atrapados en lo que nos sucede. Y 2. Decidir soltar y seguir adelante. Desengancharnos es justamente eso, el arte de aprender a soltar una emoción sin rechazarla y a la vez sin dejarnos llevar por ella. Pero para eso necesitamos lo siguiente. Toma nota. Primero, hacernos conscientes de nuestra emoción al momento de sentirla, aunque nos desagrade. Segundo, dirigir nuestra atención de manera voluntaria hacia otro lado, como puede ser la sensación en nuestro cuerpo o nuestra respiración. Hazlo aunque te distraigas. Vuelve a intentarlo. Tercero, entrenarlo una y otra vez hasta que lo dominemos. Aunque nos parezca aburrido, ya verás que sí funciona. Aprender a desengancharte es todo un reto y te invito a que lo realices. ¡Suerte, guerreras y guerreros! Pero, volviendo a nuestro tema, ya vimos que ¿te atrapan las emociones o tú las atrapas primero? ¿Quién atrapa a quién? Ustedes deciden. Y para poder tomar buenas decisiones, ¿qué mejor que tener herramientas que te hagan más hábil? O lo que es lo mismo, aprender estrategias de regulación de la atención para que estemos alertas y no nos agarren de bajada nuestras emociones. Y para esto, un especialista nos va a compartir algunas herramientas para no dejarse atrapar por las emociones. Vamos a ver lo que nos dijo. Ya estamos de regreso y como lo prometimos, seguimos con la especialista Emiliana Rodríguez. Emiliana, volvemos contigo. Muchas gracias. Me gustaría que nos dijeras por qué es importante la educación socioemocional para los jóvenes. Claro. Bueno, pues creo que la educación socioemocional es importantísima para todos los seres humanos. ¿Y por qué? Porque algo que nos une a todos es que queremos estar bien. Todos queremos estar bien y por eso todas las decisiones que tomamos en general siempre es buscando ese bienestar. Pero claramente, pues como sociedad todavía tenemos muchos retos, ¿verdad? Sabemos los retos que tenemos en México, por ejemplo, de violencia, desigualdad, etcétera. Y también a nivel personal, seguramente también experimentamos muchos retos y aunque queremos estar bien, sabemos sobre todo en los últimos meses, por ejemplo, de los altos niveles de estrés que sufrimos, de ansiedad, de tristeza, de depresión. Somos seres muy inteligentes y todo lo que hacemos todo el tiempo y las decisiones son buscando ese bienestar, pero no lo logramos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no tenemos ese bienestar? Y algo que es muy interesante es que el bienestar tiene muchas dimensiones. Tiene una dimensión, por supuesto, material, que tiene que ver con que pueda tener vestido, techo, etcétera. Hay una dimensión también física, que tiene que ver con mi salud física. Hay una dimensión social, que tiene que ver con mis relaciones e incluso también, por ejemplo, que en mi país pueda yo tener una participación democrática, etcétera. Hay una dimensión que es profesional, que tiene que ver con el bienestar que me trae, por ejemplo, lograr mis metas. Pero hay un bienestar que a veces pasa desapercibido y es el bienestar emocional. Este bienestar emocional tiene que ver con, por ejemplo, la capacidad de mantener una dimensión de calma, de conexión con otras personas, de perspectiva, un sentido de dirección de hacia dónde voy, ¿no? De que las cosas que hago tienen sentido, aún cuando estoy en circunstancias difíciles, ¿sí? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, conoces a alguna persona que tiene todo materialmente, ¿no? Todo. Que físicamente está sana, incluso es joven y hasta guapa. Que socialmente puede ser famosa, la quiere el mundo.
que a lo mejor laboralmente o profesionalmente pues tiene un trabajo de sus sueños, pero que aún con todo eso, con todos los recursos, etcétera, pues se siente frustrada, se siente triste, insatisfecha, enojada, al punto de dañarse a sí misma o de dañar y abusar de otros. Hay personas como esas, ¿verdad? Algunas muy famosas. Pero por otro lado, también a lo mejor pueden identificar ejemplos de personas que en situaciones que están materialmente muy mal, donde a lo mejor han perdido la salud física, donde a lo mejor se encuentran aislados como muchos de nosotros ahorita con esta situación, donde a lo mejor profesionalmente pues no tienen seguridad laboral, ¿no? Ni han podido como cumplir ese sueño por ese momento, pero que aún en esa circunstancia difícil tienen este como centro. No es que estén todo el tiempo felices, ¿verdad? Pero tienen esta dimensión interna de calma que les permite enfrentarse frente a la adversidad, salir adelante y florecer. Esas capacidades son justamente el bienestar emocional. Este bienestar emocional no depende tanto de las condiciones externas, sobre las que además no tenemos control, sino depende más bien de habilidades que nosotros podemos desarrollar. ¿Qué habilidades garantizan el bienestar emocional? Justamente las socioemocionales. Una persona que se conoce, que puede regularse, que puede además conectar con otros, que puede colaborar, que puede tener esta perspectiva, tomar estas decisiones viéndose como un parte de la sociedad y del mundo, ¿verdad? Una persona que tiene todo eso tiene bienestar emocional y esa es realmente como la clave y la semilla de todo el bienestar. Además de que estas habilidades ahora pues son muy valoradas también en el entorno, por ejemplo, laboral. Hoy sabemos que de las capacidades más importantes, por ejemplo, la colaboración. Es también importantísimo ser flexibles y reinventarnos ante las situaciones tan cambiantes que estamos viviendo. Es lo que nos hace diferentes a los robots también. Y no solo eso, sino que además también es algo que está muy relacionado con la salud física. Hoy sabemos que si tienes bienestar emocional, eso también es un predictor de salud física y no solo eso, son la base también, por ejemplo, de la participación ciudadana y del comportamiento ético. Una persona puede querer ser responsable y respetuosa, pero es muy difícil encarnar esas cualidades, esos valores, si no tienes estas habilidades básicas. ¿Cómo vas a ser responsable y respetuoso si no puedes regular tu enojo? O si no puedes regular tu ansiedad o tu deseo de quedarte en la cama dormido, ¿no? Por eso son tan importantes esas habilidades. Y justo ahora que mencionaste esto de que estamos en casa, encerrados, ¿qué ejercicio, aparte del que ya nos diste, le podrías recomendar a nuestros jóvenes para trabajar la emoción, para trabajar la atención, hablando de las emociones? Claro. Bueno, un ejercicio también muy, muy útil cuando estamos en casa, por ejemplo, a veces cuando pones atención al respirar, tienes muchas distracciones, por ejemplo, hay sonidos. Algo en lo que también podemos entrenar la atención es, por ejemplo, atendiendo los sonidos. Entonces, si hay una construcción al lado que no te deja concentrarte, no te preocupes. Puedes usar esos sonidos de donde quiera que estés como el soporte de tu atención. Entonces puedes poner tu atención en eso y cada vez que te distraigas o que ya estés analizando el sonido o pensando acerca de ese sonido, lo notas, lo dejas pasar y solamente descansas en los sonidos. Y no solamente los sonidos es algo que podemos usar como soporte de atención. Por ejemplo, también algo que podemos usar como soporte de atención es cuando comemos. Entonces, en vez de engullirte lo que estás comiendo, así nomás, puedes usar ese momento para realmente oler, saborear, ¿no? Notar la textura de lo que estás en ese momento comiendo, ¿verdad? Llevar toda tu atención a esa experiencia. En vez de estarle dando vuelta al tema que traes, al problema o estar distraído en algo, usa ese momento realmente para estar en el presente, para disfrutar lo que tienes y para entrenar tu atención. También hay aplicaciones, por ejemplo, de teléfonos, como la de Atentamente, que son completamente gratuitas, que pueden descargar y que les van dando técnicas que son de 3 minutitos, por ejemplo, para entrenar la atención. Antes de dormir, otra técnica súper útil es que te puedes, por ejemplo, acostar en la cama, boca arriba,
y por un momento llevar atención a todas las sensaciones en tu cuerpo, incluso hacer así como un escáner, como ir recorriendo tu cuerpo de la cabeza hasta los pies, todas las sensaciones físicas. Cada vez que te distraes, notas, dejas pasar y regresas a las sensaciones en el cuerpo. Una y otra vez, si lo haces 5 o 10 minutos, les aseguro que por un lado van a estar entrenando su atención, pero por otro lado también les va a ayudar mucho a bajar la ansiedad y a poder dormir un poquito mejor, que esto ya tiene un gran valor. Entonces, si practican parar, esta técnica de atención al cuerpo a lo largo del día y usan oportunidades como el sonido o como los sabores cuando están comiendo y las texturas, ¿no? Podemos, además de transformar esos momentos, porque no es lo mismo, por ejemplo, saborear algo realmente presente que engullírtelo mientras estás pensando en tus problemas, ¿verdad? Entonces ya te mejora ese momento presente y además fortalece, ¿no? Esta capacidad cognitiva y emocional tan importante y crucial. ¿Y qué otros beneficios les puede traer a nuestros jóvenes en TV practicar estos ejercicios de manera recurrente? De hecho, estos ejercicios se han empezado a investigar desde hace como unos 15 años. Empezó una ola de investigaciones en torno a esas técnicas de entrenamiento de la atención. Por ejemplo, en particular la de atender a las sensaciones físicas de la respiración. Es algo que se ha estudiado muchísimo y sabemos que tiene, por ejemplo, uno de los resultados que tiene es que si tú lo haces 20 minutos diarios por 2 meses, sabemos que ya tiene efectos en la estructura y funcionalidad del cerebro. Sabemos, por ejemplo, que incrementan las conexiones entre lo que llamamos el cerebro emocional o el sistema límbico, que es lo que reacciona y se activa, por ejemplo, cuando sientes que hay un peligro, y la corteza prefrontal, que es el área del cerebro que está encargada del razonamiento, de la perspectiva, del análisis, ¿sí? Cuando nos controla una emoción, quien manda es el cerebro emocional, el sistema límbico, que sabe hacer 3 cosas: atacar, congelarse o huir, ¿sí? Pero si está fortalecida la comunicación entre ese sistema y la corteza prefrontal, que es la del razonamiento, entonces tenemos más capacidad de regularnos y de que nuestras decisiones no vengan así, ¿no? De ataco, huyo o me congelo, sino realmente que podamos tomar mejores decisiones, más pensadas, más analíticas, más críticas, ¿sí? Esto, por ejemplo, esta capacidad de comunicación es algo que se fortalece físicamente con esta técnica. No solo eso, sino que también, por ejemplo, se ha visto que personas que están en tratamientos, por ejemplo, de problemas de fibromialgia, psoriasis, diferentes enfermedades, su recuperación es mucho mejor con estas técnicas. También se ha visto que mejora las capacidades, le llamamos funciones ejecutivas, memoria, análisis, flexibilidad cognitiva, que son esenciales para el aprendizaje, para poder estar más atentos realmente en lo que hacemos y estudiar mejor. Sabemos que hay una correlación, además también incluso con genética. Por ejemplo, que se pueden regular genes que generan enfermedades, que estas técnicas como que disminuyen eso. En fin, hay un montón de cosas, pero también algo bien importante es que están directamente relacionadas con nuestro bienestar y convivencia. Buenísimo, entonces 20 minutos diarios. Muchas 20 gracias. 20 minutos diarios es lo ideal. Ajá. Ok, muchas gracias, maestra. Es un gusto tenerlo, es un gusto para nosotros tenerla aquí con nosotros. Y ya lo saben, 20 minutos diarios nos va a ayudar a mejorar nuestra atención. Esto es Jóvenes en TV, muchas gracias. Llegamos al final de este segmento. Espero que estas herramientas sean de utilidad para todos ustedes. Funcionan en el ámbito de toda nuestra vida, familiar, con nuestras amistades, en el trabajo, inclusive cuando estamos conectados en nuestras redes sociales. Recuerden que todo lo que aquí aprendemos es en pro de una vida saludable. Y no se vayan, porque aunque desde otra perspectiva, en Jóvenes en TV hablaremos más o menos en el mismo tenor. Pero ahora, sobre aplicación de pautas para la autorregulación en el mundo virtual. Vamos a nuestro siguiente segmento de Saberes Digitales.